Bueno, seguimos con el doctor Lisandro Oscar Ilia. Médico especialista en medicina del deporte y diagnóstico por imágenes, jefe de imágenes del Hospital Eril de Escobar, docente de la Cátedra de Medicina del Deporte del Hospital de Clínicas, médico del staff del Centro Médico Dera Goipián e imágenes diagnósticas. Gracias. Bueno, gracias a todos por quedarse un ratito más. Ya sé que estamos cansados después de un día largo y este tsunami de información muscular que estamos recibiendo. Mi enfoque de hoy va a ser un poquito diferente a lo que estaban viendo anteriormente, dado que voy a tratar de hablar de las lesiones que tienen los corredores, pero viéndole desde un enfoque más global, desde la parte, digamos, del consultorio, antropométrica, y cuando nosotros informamos los estudios, que sepamos qué buscar o qué mirar, porque no todos los corredores son iguales, las lesiones son todas las mismas, y las lesiones que pueden tener hay varias variantes. Entonces vamos a comenzar. ¿Esto es para pasarlo? Lo primero que tenemos que pensar, que lo habrán visto ustedes a simple vista, son los tipos de corredores. Tenemos diferentes tipos de corredores. Hay corredores que se llaman velocistas o de corta distancia, y después tenemos los corredores de larga distancia. Si ustedes lo miran antropométricamente, son muy diferentes entre unos y otros. Generalmente los corredores de corta distancia, que van desde los 100 metros hasta los 5.000 metros, sus cuerpos suelen ser musculosos, son algo petizos, no son muy altos y estilizados, exceptuando Usain Bolt, que rompió con todas las reglas, donde utilizan sus masas musculares con gran fuerza y gran sección transversal para tener potencia y velocidad, dado que los arranques por lo general, salvo cuando se pasan los 400 metros, que arrancan desde el piso y se van elevando a lo largo que va la carrera, posterior ya cuando empiezan en los 1000 metros en adelante, arrancan desde la bipedestación directamente. Las carreras de larga distancia, generalmente los cuerpos de estos corredores son personas flacas, magras, donde su peso corporal hace la relación a su resistencia. Acá tengo un slide donde estoy mostrando dos ejemplos de grandes corredores. El más conocido en la distancia corta, récord mundial y raro, y ahora les voy a explicar por qué, donde ganó los 100, 200 y 400 metros, que es Usain Bolt, porque generalmente entre los 100 y los 200 metros la preparación física y la estructura muscular es muy similar. Ya en los 400 suelen ser un poco más delgados y ya 1000 metros a 5000 metros también ya se acerca más al fenotipo del corredor de larga distancia. En la otra parte de la cancha está este corredor que es maratonista con récord mundial, que se llama Kripotik, que si ustedes lo ven es muy flaco, las piernas, digamos el muslo tiene prácticamente el mismo diámetro transversal que una pierna, y lo que está buscando este tipo de cuerpos es el ahorro energético, porque acá también tenemos que pensar también en el tipo de fibras musculares que utiliza cada uno de estos corredores, que son las que vamos a ver después, que son las que se lesionan. Ustedes saben que hay fibras rápidas y fibras lentas. Entonces, generalmente los corredores de corta distancia utilizan las fibras rápidas, donde su alimentación de esas fibras musculares tiene que ver por el circuito de ATP. Sin embargo, los corredores de larga distancia son fibras donde utilizan glucógeno, y tenemos que cuanto menos superficie hay que abastecer en cuanto a irrigación y a consumo energético, nos va a ser mucho más eficiente al momento de la carrera. Causas de lesiones. Las causas de lesiones en los corredores son varias. Generalmente en nuestro medio, me encantó el término que utilizó el doctor Rolón, de los corredores recreativos elite, porque es así, estuvo excelente ese término, Doc, me encantó. Exigen como si fuesen corredores de elite, pero son recreativos y tienen sus permitidos a nivel semanal. Entonces, la biomecánica es una de las primeras cosas que hoy en día se está empezando a darle un poquito más de bolilla, se hacen estudios biomecánicos, a ver cómo corre
esa persona, cómo es su zancada. De hecho, ha cambiado la forma de correr, de cómo nos enseñaron tal vez a nosotros en el colegio, la generación entre los 40, 50 en adelante, donde la zancada tenía que ser larga, caer con el retropié y después apoyar todo el pie. Y ahí empezaron a aparecer un montón de lesiones. Y también la industria de las zapatillas se ha agarrado de eso, haciendo zapatillas muy altas, con gel, con aire, con cámaras de lo que se le ocurran. Y después se fueron dando cuenta que eso saca propiocepción al impacto y generalmente los corredores tienen un umbral de dolor muy alto. Entonces, después de mucho tiempo se empezó a hacer análisis biomecánicos donde se vio que la forma de correr que se llama natural o ki o como quieran llamarle, es una zancada corta donde el centro de gravedad me corre un poquito para el costado. El centro de gravedad cuando uno corre con una zancada larga lo pone a nivel del E5, S1. El impacto absorbe un 75% el hueso calcáneo y de ahí lo traduce a todo el resto del miembro inferior. En el cambio, en la forma de correr natural, el cuerpo al revés se desplaza hacia adelante, se deja correr hacia adelante y hay un recupero, una fase que uno funciona como si fuese una oruga, donde el centro de gravedad lo deja ubicado en el aire. Entonces, la sobrecarga de los músculos espinales y lumbares no se ve. Este proceso recién hace unos 8 o 10 años se empezó a hablar, se sacó toda una línea también en la industria de zapatillas de tipo minimalistas, donde empezaron a trabajar con todo esto. Esta fiebre también hizo que haya muchas lesiones. Después tenemos los factores morfológicos y antropométricos, donde ustedes saben que ninguno de nosotros tenemos la misma longitud de los miembros. Generalmente suelen aparecer discrepancias, hasta 0,3 milímetros se considera normal para un corredor donde no hay que suplantarlas, y avanzado ese límite, ya alrededor de los 5, 8 milímetros, empieza a traer trastornos locomotores y empiezan con los problemas y las lesiones. Los factores nutricionales, factores de hidratación, el sueño, son todos factores que influyen en los corredores. Después tenemos el calzado, tiene que ver, las cualidades físicas en cuanto a cómo está compuesto ese cuerpo y cómo están estimulados los músculos, el tema del core que también se tocó hace un ratito, de toda la zona media del abdomen y la transición pelviana. Influye mucho, digamos, si hay un desbalance a nivel de los músculos abdominales, de los músculos aductores. Por otro lado, tenemos que ver también los entrenamientos que se preparan, que tiene que ver mucho eso, cómo se dan las fases de carga, qué es lo que uno quiere correr. Yo conocí un running team que están tan de moda ahora que dicen que en un mes se corrían 10 kilómetros, 2 meses 21 y en 3 meses un 42K. Desde la adaptación fisiológica del ser humano, es muy difícil que eso se termine sano y con una buena carrera. Generalmente se lastiman antes. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, los calentamientos, las entradas en calor, las elongaciones también tienen que ver. Los sobreentrenamientos que están muy en boga. Generalmente la gente sale a entrenar y hacen 10, 12 kilómetros de movida, porque no saben si van a llegar o no van a llegar. Y todo lo que se denomina periodización del deporte lo están pasando por alto tanto los entrenadores como los alumnos. Y después los factores climáticos tienen que ver más que nada por la deshidratación en las carreras de larga distancia, en lugares donde se puede correr como puede ser Hawái, Cozumel, Los Cabos, que son lugares donde los cuerpos pierden muchas sales, mucho líquido, y las hidrataciones, por más que uno las suplemente con sales que las tome durante la carrera o hidratación, no llega a suplir lo que se perdió, o la cafeína, que también está muy de moda en el deporte, y se pierde más de lo normal y aparecen las lesiones. En cuanto a las carreras, y acá vamos metiéndonos de a poquito en los casos que les voy a presentar, tenemos, el running es un movimiento cíclico, o sea, hacemos lo mismo a lo largo o de metros o de kilómetros o de carreras de muchas horas, que también están muy en boga, los ultramaratones, que son carreras donde superamos los 42 kilómetros, que sería la distancia olímpica, y pasamos ya a 50, 70, 80, 100, 120, etc. Generalmente las carreras largas tienen que ver mucho las lesiones a nivel del pie por este impacto que va produciendo en forma reiterada.
Para entender un poquito cuál es el mecanismo de lesión de lo que estamos estudiando, como nos muestran los lanzadores de béisbol y todo, este es un deporte donde es internacional y lo tenemos en todos lados y podemos verlo fácilmente. Tenemos una primera fase que se denomina de apoyo, donde el pie arrancaría de cero con la planta del pie. Se hace la parte sostén, la impulsión con los músculos del tríceps sural y después tenemos la fase aérea y después de aterrizaje. Dependiendo qué tipo de carreras hagamos, van a ser los tipos de lesiones. Ahí lo vamos a ver. Acá yo le hago un gráfico, un resumen sería esto, parte de lo que hicimos. ¿Cuáles serían las lesiones de los velocistas y de los fondistas? Generalmente las lesiones de los velocistas tienen que ver con lesiones musculares porque son de arranque donde hay estiramientos. En cuanto a las lesiones de los fondistas, que son de resistencia, suele ser un acúmulo de lesiones, como hablamos hace un ratito, de microinjurias tendinosas, donde se terminan haciendo lesiones del tendón, de la entesis, o incluso avanzan hasta hacer fenómenos de osteitis y edema óseo. Este es un trabajo que han analizado corredores mezclados, sean fondistas o velocistas, donde se veía que la mayoría de las lesiones estaban enfocadas en los músculos isquiotibiales. Ahí aparecen 241, 52 eran lesiones isquiotibiales. Después venía en el segundo puesto las lesiones de los gemelos y sóleo. Y por último, los aductores. Y después venían aislados el resto de los grupos musculares. Después tenemos inflamaciones. Ustedes saben que el rozamiento de los músculos entre los huesos y las bursas también produce lesiones, donde aparecían las lesiones faciales, tanto sea del músculo tensor de la fascia lata, que es bastante frecuente cuando hay asimetría de miembros por arriba de 0,5 centímetros y se hacen carreras de resistencia. Las fascias se suelen resentir bastante, porque tengan en cuenta cuando ustedes hacen la fase de aterrizaje e impactan, el que aguanta el peso del cuerpo en sentido lateral es la fascia, el tensor de la fascia lata. Entonces, ese movimiento reiterado y muchas veces que esa fascia en primera instancia se inflama, el paciente o el corredor no lo percibe, salvo en los reposos, y cuando quiere acordar, porque ya no puede correr, esa fascia ya se engrosó y ya se alteró. Clínicamente es muy fácil de detectarlo. Hace un ratito lo que dijo el doctor Rolón con el ecógrafo, ustedes lo van a ver fácilmente, pues lo apoyan y el paciente enseguida le saca la mano, o si no, semiológicamente a la palpación les puede pasar lo mismo. Después las tendinitis de Aquiles también son bastante frecuentes. Acá después nos vamos a meter con lo que se denomina drop de las zapatillas. Y después las tendinitis rotuliana, que sería la rodilla del corredor. Y después de ahí desencadenan un montón de bursitis y otras tendinitis. Lesiones musculares. Es bastante frecuente encontrar lesiones musculares aductoras, dado que es un músculo que se utiliza permanentemente en el running, en la fase de aterrizaje y de despegue, en ambos dos casos. Estas lesiones fibrilares generalmente sí son detectadas por los corredores, donde rápidamente solicitan una imagen y se pueden ver, generalmente son edemas, digamos, grado 1 o 2, muy chiquitos. Si esto persiste por una insuficiencia de estos músculos aductores, por asimetrías pelvianas o de los miembros, pueden desencadenar en pubalgias. Este es un corredor de elite, de triatlón de larga distancia, argentino, donde también las modas influyen mucho sobre las lesiones y qué es lo que va a pasar. En la resonancia es un paciente que estaba preparando un Ironman para competir por un título y aparece esta lesión miofacial muy pequeña que directamente le invalidaba correr, no podía correr. Uno dice, tan chiquitito, no pasa nada. Bueno, esto le invalidaba correr. Esta lesión, una persona que está entrenada, que hace todo bien, hace su dieta, duerme lo que tiene que dormir, se alimenta, se entrena, tiene gente que lo sigue. Lo que hizo fue cambiar de estas zapatillas
que se llaman, los españoles le dicen voladoras, o se llaman para carrera o para competición, donde son carreras de zapatillas muy livianas. Y la diferencia que tiene entre esta parte de atrás y la de adelante, eso se denomina drop, D-R-O-P. Generalmente, estas zapatillas tienen un drop que se llama de 10, o sea, la diferencia que hay entre la parte posterior y anterior son aproximadamente 10 centímetros. Entonces, y esta zapatilla, que son la nueva moda que estaban para la carrera de Hawái, que iba a ser clasificatoria, uno, por más que lo vea así tan altas, el drop es de 5, o sea, estaba bajando 5 centímetros rápidamente entre una zapatilla y otra por una cuestión de desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le bajo la altura al talón con un drop que es más chiquitito, que se denomina minimalista? Las cadenas posteriores se sobrecargan, principalmente el tríceps, y se producen estas lesiones por sobrecarga. Por más que uno haga todo bien, ese cambio brusco produce lesiones. ¿Sí? Sí, perdón, estaba para atrás. Bueno, sí, las de abajo. Por más que sean más altas, había menos diferencia. Esas zapatillas además cambian la forma de cómo uno pisa. Si uno filma a la persona de repente, esa altura hace que la dinámica del running esté alterada. En este caso, esta es una paciente y amiga que calculamos que mañana va a ser la ganadora de la media maratón de Buenos Aires, dado que hace 3 semanas atrás ganó la carrera de New Balance con un nuevo récord. Antiguamente corría distancias intermedias entre 5 y 10 kilómetros y ahora se está pasando porque va a clasificar, está buscando los puntos para representar al país en las Olimpiadas. En los 42 está subiendo de categoría en cuanto a distancia. Entonces, a veces los cambios de volúmenes, o sea, el incremento de las distancias, puede producir lesiones. En este caso, fíjense, es una persona que tiene una tolerancia al dolor altísima. Se fue a entrenar a la altura Cachi, en nuestro país, y terminó siendo la tendinopatía insercional isquiotibial que vemos ahí en la foto. Esta paciente fue tratada con MEP y plasma rico en plaquetas, anduvo muy bien y la idea es no pararla porque pierde las chances que tiene. Entonces, este tipo de lesiones andan muy bien con esos tratamientos. Y una cosa que es importante, que también habló el doctor Rolón, es qué pasa en nuestro medio en cuanto a los pedidos y la celeridad que tiene a veces para uno poder hacerlos o no. A veces las ecografías, la demanda es muy alta. No sabemos quién las hace y las que los hacen bien están de acá hasta fin de año más o menos cubiertos. Entonces hay muchas veces que uno, para acelerar los procesos, y hago la mea culpa, tal vez solicitamos una resonancia que es más sencillo. No siempre está bien hacerlo. Acá tenemos una tendinopatía rotuliana, que es bastante frecuente, bastante avanzada ya. Es un paciente también, corredor de larga distancia, donde venía aguantando, se encintaba como Verón. ¿Se acuerdan? Verón, que iba con la cinta, decía que hacía lo mismo y que de esa forma se le iba, y lo fue aguantando así hasta que no aguantó más. Acá tienen otro caso que también lo estamos viendo hace un ratito. Acá tenemos una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles con un comienzo de una osteitis. Esto es bastante frecuente, era un paciente que corría en montañas, también hacía ultra trail, arriba de 50 kilómetros, sin un entrenamiento muscular, entiéndase de fuerza, sino que lo único que hacía era correr, correr y correr en diferentes planos, alterando también el calzado, el tipo de zapatillas, con un estrés laboral importante, sin pocas horas de sueño, con una mala alimentación o desordenada, se puede decir, y terminó siendo una tendinitis insercional. Acá tenemos otros casos que tal vez son más fáciles de verlos. Ustedes tal vez estas lesiones están acostumbradas a verlas a diario cuando hacen sus informes, pero tal vez nunca saben desde dónde provienen. Si ya a veces la anamnesis que tenemos es escasa, imagínense poder tener un estudio de la pisada. Este paciente arrancan por acá. Cuando uno empieza a hacer las cosas de atrás para adelante, primero tenemos la resonancia con la tendinitis tibial y después le pedimos el estudio de la pisada, porque generalmente no suele pasar al revés, salvo en los clubes de fútbol que antes de empezar la temporada hacen el estudio de la pisada, entonces ya sabemos todos cómo van a evolucionar.
En este caso podemos ver, bueno, este es el estudio de la pisada, para que se los haga sencillo y rápido. Se ponen estas marcaciones blancas, que son puntos de interés, donde posterior se van a medir ángulos en bipedestación y en forma dinámica, estática y dinámica. Y después se hace esto que en esta plataforma es de vidrio y se va viendo acá los puntos de mayor impresión donde van ejerciendo. Entonces fíjense en un análisis estático cómo seguimos el mismo recorrido tendinoso. Este paciente que tenemos acá es un corredor de mediana y larga distancia, que es quien hace las plantillas. ¿Vieron? En Casa Herrero, cuchillo de palo. Fíjense lo que son los arcos plantares. No existen los arcos plantares y la desviación del eje que tiene el hueso calcáneo. Generalmente los huesos escafoides de este hombre, cambiamos zapatillas, hicieron plantillas, hicimos de todo y ahora está logrando correr. Se trabajó mucho sobre el tema del drop porque corría con zapatillas de tipo minimalistas y con estos pies no había forma de que aguante. Se aumentó el drop de la zapatilla, se modificaron las plantillas, se le hicieron descarga a nivel de los huesos calcáneos porque hacía estas tendinopatías. Aguantaba el dolor, pero terminaba la temporada y no corría durante 2 o 3 meses porque no aguantaba los dolores. Yo no la logré conseguir, pero este mismo paciente hizo un edema del hueso escafoides por sobrecarga. Acá tenemos otra corredora. Si usted está puesto borroso así un poquito a propósito, ¿no? Para que no se vea la cara. Fíjense la fase de ataque que tiene. La impactación del hueso calcáneo. Esto predispone fascitis plantares principalmente y lo otro son las periostitis, ¿sí? Y las lesiones por estrés del tercio medio de la tibia. Son bastante frecuentes y es bastante frecuente cómo se manifiesta el paciente. Les voy a hacer el gesto, me dice, me duele así. Se extienden directamente, siguiendo lo hago de este lado, porque no lo ven. Se tocan las tibias anteriores o inmediatamente el filo, el borde interno de las tibias. Y esto es lo que tiene que ver esta lesión, que nosotros le informamos, si va en periostitis tibial, bla, 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 edema óseo. Arranca acá el proceso. Esto tiene que ser detectado por el entrenador. ¿Sí? Esto arranca desde el principio. Entonces un poco esta charla que me tomé el atrevimiento, pues sabía que la parte del núcleo científico duro venía antes que mi charla, traté de darle un poquito más de dinámica, que podamos los radiólogos ver las cosas de diferente óptica y poder pensar y saber qué es lo que vamos a buscar. Otro paciente. Este paciente era un paciente que tenía sobrepeso, después se acomodó. Tiene una condritis rotuliana externa del mismo miembro. Uy, esperen que quiero... Ahí está. Me viene y me llama y me dice, Lisandro, me dijo, no puedo apoyar, me duele el pie. Se le hace el estudio de resonancia, se visualiza la bursitis del hallux y le digo, ¿me mostrás las zapatillas en el consultorio cuando uno hace medicina del deporte? Esto es otra radiografía. Si ustedes miran las zapatillas en la parte de abajo, vieron que tienen como diferentes hendiduras y diferentes profundidades. Eso lo que habla es del desgaste y del tiempo de vida útil que tiene el material, en este caso la goma. Uy, ya, estoy medio torpe con el tema. ¿Para dónde va? Acá está. Estas zapatillas, fíjense el desgaste, acá se ven las líneas, acá no se ve nada, con lo cual este es un paciente que impacta con el talón, ¿sí? Y a nivel del mesopié, que también está gastado, toda esta trabécula que ven acá, fíjense cómo se gasta en la parte del dedo gordo y la punta también. Entonces, estas zapatillas ya no cumplen la función que tienen que cumplir. Estas zapatillas se donan, no las tiramos, las donamos. A otra persona le van a servir, desde ya que le va a servir, pero a un corredor no le sirve porque lo único que le va a generar son más dolores y más molestias. Acá tenemos otro corredor, maratonista de larga distancia, corrió toda su vida 42 kilómetros, problemas familiares, no entrena bien, tenía la maratón de Boston, corrió con estas zapatillas, que esto se denomina drop clásico, son zapatillas que tienen 13 milímetros de diferencia entre adelante y atrás.
antes me parece que le dije centímetros, son 13 milímetros de diferencia entre anterior y posterior, con lo cual acá está la misma zapatilla cortada. Fíjense, tienen toda esta capa de goma más el gel. Todo esto lo único que nos hace es sacarnos sensibilidad a la planta del pie, que es lo que se busca en la corrida minimalista, donde uno tenga sensibilidad y pueda caer con el antepié y el mesopié. En este caso, el paciente fue a correr como estaba entrenado, pero mal. Corrió, ya se fue con una molestia y decidió correr igual. Y este es el resultado post carrera de Boston. Hizo la lesión de la fascia con esta fractura y el edema óseo del hueso calcáneo. Ahí tienen la diferencia que les contaba del drop, un ejemplo gráfico. Osteitis de pubis. En el caso de las osteitis de pubis, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, desde el desbalance muscular hasta la parte antropométrica. Es muy frecuente cuando uno hace una radiografía de pie o un escanograma o medición de miembros inferiores que no salgan del todo bien, y suelen hacer estas lesiones que hay que fijarse, como bien dijeron anteriormente, si hay compromiso de los músculos, de la entesis, qué es lo que está pasando. Pero la medición de miembros es fundamental. Uno clínicamente en el consultorio puede ser algo muy rápido y sencillo, que es tomar la medida. Al paciente hay algunos que lo hacen así, otros lo hacen acostado, relajan los músculos suacilíacos y se hace una medición a la antigua usanza. Si se marca mucho la simetría, se le manda a pedir la medición de miembros inferiores, o bien si uno ve que la semiología es positiva para una pubalgia, directamente también ya se lo pide. Porque hay muchas veces que estas lesiones, si no están relacionadas con hernias deportivas, se hace la suplementación en las plantillas de la diferencia de la altura y el paciente puede estar muy bien. Acá tenemos una lesión que es bastante frecuente, que son las fracturas por estrés. Estas fracturas por estrés se pueden dar porque se incrementa la intensidad. Cuando se habla de intensidad, se habla de velocidad. El paciente empieza a hacer lo que son las pasadas de un punto al otro, empieza a correr a alta velocidad, más esforzado en zonas cardíacas altas para estimular las fibras rápidas. Es una de las posibilidades. O la otra posibilidad es que el paciente incremente rápidamente la distancia cuando su cuerpo no está adaptado, que viene al ejemplo que les di al principio: un mes 10K, 2 meses 21, 3 meses 42. Nadie les pregunta si tienen problemas, si les duelen. Generalmente los entrenan, hacen entrenamientos grupales y también tenemos ahí un problema. Fíjense, acá está el estudio que tenemos de este paciente, cómo era el apoyo, por dónde pasa las zonas de mayor impactación. Entonces, cada vez que apoya este pie está haciendo más fuerza y se produce la lesión por estrés. Acá tienen el estudio de la pisada, forma dinámica, los arcos plantares del mismo paciente. Esta es otra lesión por estrés, pero del hueso sesamoideo. Esta es una médica que decidió empezar a correr de un día para el otro y empezar a correr carreras largas, de larga distancia. La consecuencia la tienen acá en el hueso sesamoideo. También empezó con un dolor a nivel del hallux, en la parte plantar, a nivel del metatarso. Y se hizo la resonancia y tenía esta lesión con edema óseo, los cambios inflamatorios y la sinovitis. Y acá tienen el estudio de la pisada. También fíjense el punto de apoyo, cómo está focalizado a nivel de primer y segundo rayo. Bueno, espero que les haya servido una óptica diferente de lo que hacemos todos los días, que puedan irse pensando diferente, qué es lo más importante, y tratando de hostigar a los residentes y técnicos que puedan darnos un poquito más de información y preguntar al momento de nuestros informes. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Lisandro. ¿Alguna pregunta? Bueno, damos por concluida la sesión. Muchas gracias.